En la luz mortecina de una tarde en la pradera, el solitario ranchero Silas Granger cabalgaba para reparar una cerca dañada cuando descubrió a una joven sorda, atada a una cruz de madera descalza, golpeada y silenciosa. De su cuello pendía un cartel que decía: «Solo escucho a través de mis cicatrices». Los habitantes de Harrow's Bluff la llamaban la maldita. Silas decidió llamarla Clara. Sus acciones posteriores dividieron al pueblo en dos bandos. Antes de seguir, permítenos saber desde dónde observas esta historia. El viento novembrino cortaba como navaja a través de la pradera de Nebraska, trayendo consigo el aroma férreo de la nevada que se aproximaba. Silas Granger jaló las riendas de su caballo alazán y entrecerró los ojos contra la ventisca helada que golpeaba su rostro. La valla que marcaba el límite oriental de sus tierras se había vencido nuevamente. Postes de madera castigados por el viento incesante que azotaba estas tierras como si intentara borrar toda huella de presencia humana. ¿Había cabalgado hasta aquí para arreglar la rotura antes de que el ganado se dispersara hacia el precipicio del río? Pero algo en el horizonte lo hizo detenerse. Una silueta peculiar se recortaba contra el cielo plomizo, demasiado simétrica para ser natural, demasiado aislada para ser casual. Urgió a su caballo a avanzar, y lo que encontró le congeló la sangre más que cualquier ventisca invernal. Una cruz de madera se erguía cerca de la ribera del río congelado, y amarrada a ella había una figura menuda. Una jovencita con los brazos extendidos y atados con sogas ásperas, la cabeza ladeada como si estuviera desmayada o algo peor. Un letrero de madera colgaba de su cuello, oscilando suavemente con el viento. Silas desmontó de un brinco, sus botas hundiéndose en la tierra endurecida por el frío. Sus manos temblaban no por el clima, sino por el recuerdo repentino de otros cuerpos que había encontrado inertes de otras ocasiones, en que había llegado tarde. Durante la guerra como médico militar, había presenciado suficiente muerte para varias vidas. Luego, al volver a su hogar y encontrar las cenizas de su granero y los restos carbonizados de su familia entre ellas, había prometido jamás volver a estar en una situación donde la vida de alguien dependiera de sus decisiones. Pero el destino tenía otros planes. «Señorita», exclamó mientras corría hacia la cruz con desesperación. «Señorita, ¿me escucha?». La joven permaneció inmóvil, pero al acercarse lo suficiente para examinar su rostro, detectó un sutil movimiento en su pecho. Respiraba. Era apenas una adolescente, no más de 15 años, con el cabello castaño revuelto escapándose de unas trenzas deshechas. Su rostro estaba cubierto de contusiones recientes. Un hematoma oscurecía su ojo izquierdo, mientras otro se extendía por toda su mandíbula. Su vestido, que alguna vez fue azul, estaba desgarrado y cubierto de tierra, y lo que parecían ser manchas de sangre seca. El cartel que colgaba de su cuello mostraba una inscripción tosca: «Solo escucho con mis cicatrices». Silas sintió que el estómago se le revolvía. ¿Qué clase de seres despiadados eran capaces de tal atrocidad? Durante su servicio como médico militar, había sido testigo de la crueldad humana en todas sus manifestaciones. Pero esto era distinto, era un acto premeditado, calculado, diseñado tanto para humillar como para lastimar. «Tranquila», susurró, aunque dudaba que pudiera oírlo. «La sacaré de aquí». Comenzó a forcejear con los nudos que aprisionaban sus muñecas. Las cuerdas estaban tan tensas que habían dejado marcas rojas e inflamadas en su piel delicada. Sus dedos, entumecidos por años de trabajo pesado, y ahora torpes por la urgencia, batallaban con las fibras endurecidas por la intemperie. «¿Puede oírme?», insistió suavemente. «Si es así, parpadee una vez». Sus ojos permanecieron cerrados, pero Silas percibió algo, una ligera alteración en su respiración, como si estuviera atenta a sus palabras. Cuando liberó su muñeca izquierda, ella no emitió ningún quejido de dolor como cualquiera esperaría, al sentir la sangre fluyendo nuevamente por sus extremidades entumecidas. En su lugar, sus ojos se abrieron de golpe, revelando un azul gélido como el río invernal y una mirada extraordinariamente alerta. Lo observó directamente, examinándolo con una intensidad que lo desconcertó. No había rastro de confusión en sus ojos, ni la desorientación que habría sido natural en alguien en sus circunstancias.
Era como si hubiera permanecido consciente durante todo el tiempo aguardando, analizando. «Todo está bien», volvió a decir mientras liberaba su otra muñeca. «La bajaré ahora». Ella permaneció en silencio, pero sus ojos seguían meticulosamente cada uno de sus movimientos, mientras él trabajaba en desatar las cuerdas que aprisionaban sus tobillos. Al liberarla por completo, ella se precipitó hacia adelante, y él logró sostenerla antes de que impactara contra el suelo. Su peso era menor de lo que había anticipado, como si hubiera estado privada de alimento durante semanas enteras. A través de su vestido desgarrado, podía percibir la prominencia de sus costillas, la delicadeza de su estructura ósea. Sin embargo, cuando sus miradas se cruzaron nuevamente, no encontró fragilidad en sus ojos. Reconoció en ella algo que había visto reflejado en su propio espejo durante años, la mirada de alguien que había sobrevivido a lo inimaginable. «¿Puede ponerse de pie?», preguntó. Ella intentó incorporarse, pero sus piernas cedieron instantáneamente. Silas la sostuvo, notando cómo su cuerpo se tensaba, como anticipando más sufrimiento. «Tranquila», murmuró. «No voy a hacerle daño. La llevaré a casa». La palabra casa sonó extraña al pronunciarla. Su rancho había dejado de ser un hogar hacía años. Era simplemente un lugar donde mantenía a distancia los recuerdos y el mundo exterior. Pero parecía lo apropiado para decir. La alzó en sus brazos nuevamente, sorprendido por su ligereza. Ella no opuso resistencia, pero tampoco se relajó. Se mantuvo tensa, vigilante, sus ojos escrutando constantemente el entorno como si esperara la aparición de más agresores. Mientras se dirigía hacia su caballo, Silas percibió un detalle revelador. La joven no había mostrado reacción alguna ante el sonido de su voz, ni al crujido de las hojas bajo sus pisadas, ni siquiera al suave relincho de su caballo al aproximarse. Sus ojos, sin embargo, seguían con precisión cada movimiento visual, pero permanecían inmóviles ante cualquier estímulo sonoro. La realización lo golpeó, era sorda. Esta revelación dotó al cartel de un significado aún más perturbador. «Solo escucho con mis cicatrices». Hoover estaba detrás de esto, no tenía dudas. Habían aprovechado su incapacidad para huir, sabiendo que no podría escuchar sus amenazas ni sus súplicas desesperadas. Las cicatrices, tanto las visibles como las invisibles, se habían convertido en el único lenguaje que el mundo había utilizado para comunicarse con ella. Montarla en el caballo representó un desafío, aunque Silas estaba acostumbrado a transportar soldados heridos en campos de batalla. En comparación, ella apenas pesaba. La posicionó cuidadosamente frente a él en la silla, rodeando su cintura con un brazo protector. Aunque se tensó al contacto inicial, no intentó apartarse. El trayecto de vuelta a su rancho, que normalmente tomaba 20 minutos, pareció extenderse eternamente. Silas se encontró hablándole, consciente de su incapacidad para escucharlo. Quizás lo hacía por ella, o tal vez por sí mismo. «Me llamo Silas», murmuró su voz apenas perceptible sobre el viento susurrante. «Silas Granger. Vivo solo en este lugar, pero puedo ofrecerle comida caliente y un refugio seguro. Desconozco quiénes le causaron este daño, pero le aseguro que no la encontrarán en mi propiedad». Sus ojos se fijaron en su rostro mientras hablaba, haciéndole pensar si podría leer los labios. Había escuchado sobre personas sordas que desarrollaban esa habilidad interpretando las palabras al observar su formación. Si ese era su caso, habría comprendido su promesa. El rancho emergió ante ellos, una construcción modesta pero robusta que Silas había edificado con sus propias manos tras la guerra. La casa principal, construida en madera resistente, lucía un tejado que había soportado una década de tormentas de Nebraska. A cierta distancia se alzaba un granero solitario, nuevo, construido para reemplazar la vivienda que había ardido con su familia dentro. Jamás había logrado aceptar la idea de reconstruir sobre los cimientos originales. Desmontó primero, y luego la ayudó a descender con delicadeza. Sus piernas aún flaqueaban, así que volvió a tomarla en brazos y la condujo hacia la casa. Ella examinó meticulosamente cada detalle: las ventanas, las puertas, los posibles escondites o rutas de escape. Incluso en su estado debilitado, continuaba analizando, evaluando, preparándose para sobrevivir.
Una vez en el interior, Silas la depositó suavemente en el sofá junto a la chimenea. Aunque se hundió entre los cojines, mantuvo una postura erguida preparada para reaccionar si fuera necesario. «Permítame encender el fuego», indicó dirigiéndose hacia la chimenea. «Después atenderé esas heridas». Mientras avivaba las llamas, sentía su mirada fija sobre él. Al volverse, la encontró estudiando el espacio con la misma minuciosidad que había mostrado en el exterior. Su mirada se detuvo en la fotografía sobre la repisa de la chimenea que mostraba a una mujer joven, sosteniendo a un pequeño niño, Margaret su esposa, y Thomas su hijo, retratados apenas 30 días antes del fatal incendio. Sus miradas se cruzaron brevemente a través de la habitación, y Silas percibió algo nuevo en sus ojos. No era lástima, pues ella había experimentado suficiente dolor para reconocerlo en otros. Era más bien comprensión. Ella entendía la soledad. «Parece que compartimos eso», susurró más para sí que para ella. Sin embargo, sus ojos siguieron el movimiento de sus labios al hablar, y por un instante creyó ver el esbozo de una sonrisa. El viento rugía alrededor de la casa, haciendo crujir la madera y silbando entre las rendijas. Pronto comenzaría a nevar, y al amanecer sus huellas desde el río habrían desaparecido. Nadie descubriría que había traído a la joven hasta aquí, al menos no de inmediato. Pero Silas conocía bien Harrow's Bluff. Sabía cómo los rumores se propagaban más veloces que el viento de la pradera, cómo el miedo se infiltraba en una comunidad pequeña, igual que el fuego devora la hierba reseca. Pronto lo sabrían, y cuando eso ocurriera llegarían con preguntas para las que quizás no estuviera preparado para responder. Mientras preparaba una comida sencilla y reunía lo necesario para curar sus heridas, Silas se cuestionó qué consecuencias traería el haber acogido a esta muchacha silenciosa en su hogar. Durante una década había subsistido en los márgenes de Harrow's Bluff, manteniendo el contacto humano suficiente para evitar sospechas, pero nunca tanto como para generar cercanía. Se había transformado en una sombra en el espectro de quien fue, y así lo había preferido. Ahora, observando a la joven acurrucada en su sofá vigilante, herida pero indudablemente viva, experimentó algo que había mantenido sepultado por 10 años. El deseo de proteger, de sanar, de ser significativo en la vida de alguien. Era un sentimiento peligroso. La última vez que permitió que alguien dependiera de él, había fracasado de la manera más devastadora. Pero mientras contemplaba a la muchacha, a quien decidió llamar Clara, aunque desconocía su verdadero nombre, algo en su mirada determinada le sugería que esta vez podría ser diferente. Esta vez quizás no llegaría demasiado tarde. Afuera el viento continuaba aullando, trayendo consigo la amenaza de tormenta. Pero dentro, por primera vez en años, la casa de Silas Granger no se sentía como una cripta, se sentía como un refugio. El fuego crepitaba en la chimenea, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Silas atravesó la habitación con movimientos cautelosos, recolectando suministros médicos de un armario que había permanecido cerrado durante meses. Agua templada, vendas limpias, ungüento curativo. Los mismos elementos básicos que había utilizado para preservar vidas durante el conflicto, aunque en aquellos momentos la urgencia no le permitía ser delicado. Clara lo seguía con la mirada desde el sofá, sus ojos rastreando cada uno de sus gestos con esa inquietante intensidad que había percibido desde el instante de su encuentro. Al regresar con una palangana de agua tibia, ella se puso visiblemente tensa. «Solo voy a limpiar esas heridas», explicó Silas, controlando cada movimiento con deliberada lentitud. Se arrodilló ante ella, percatándose de cómo sus ojos se centraban en sus labios mientras hablaba. «¿Comprende lo que digo?». Clara examinó su rostro durante un prolongado instante. Después asintió levemente, un gesto tan sutil que casi pasó inadvertido. «Bien», susurró Silas, experimentando una peculiar mezcla de alivio y desasosiego. Si podía leer sus labios, entonces poseía una inteligencia superior a la que cualquier habitante del pueblo había supuesto. También significaba que había comprendido cada palabra hiriente que le habían gritado antes de atarla a aquella cruz. Comenzó por la herida en su mejilla, limpiando con suavidad la sangre coagulada. Clara permaneció inmóvil
Incluso cuando el paño rozó las zonas más sensibles de la herida, su resistencia al dolor resultaba perturbadora. Sugería demasiada familiaridad con el sufrimiento. «¿Cuál es su nombre?», preguntó mientras continuaba su labor. Clara lo miró fijamente. Después levantó una mano temblorosa. Con su dedo índice trazó letras en el aire. C-L-A-R-A. «Clara», repitió Silas, y detectó algo similar al alivio en su mirada. «Es un nombre hermoso». Mientras seguía limpiando sus heridas, Clara comenzó a trazar más letras. B-L. «Clara Bell», pronunció Silas. Ella asintió. Luego lo señaló con expresión interrogante. «Silas Granger». Articuló su nombre pausadamente, enfatizando el movimiento de sus labios. «Esta es mi casa». Clara trazó más letras en el aire, pero sus movimientos fueron tan veloces que Silas no logró interpretarlos. Al notar su desconcierto, ella arrugó el entrecejo evidentemente contrariada. Recorrió la estancia con la mirada hasta detenerse en un trozo de carboncillo cerca de la chimenea. Lo señaló con decisión. Silas comprendió el gesto y se incorporó para alcanzarle el carboncillo junto con una hoja de papel que tomó del escritorio de Margaret. Clara lo recibió con manos temblorosas y plasmó su mensaje con una caligrafía sorprendentemente refinada. «¿Por qué decidió ayudarme?». Era una pregunta directa, pero Silas se encontró sin una respuesta sencilla. ¿Qué lo había impulsado a ayudarla durante una década? Había evitado entrometerse en asuntos ajenos. Había erigido barreras meticulosas alrededor de su corazón. Descubrir a Clara debería haberlo llevado al pueblo, a informar lo sucedido, a dejar que otros se encargaran. «No estoy seguro», confesó finalmente. Pero abandonarla allí resultaba imposible. Clara escrutó su rostro detenidamente. Luego escribió: «No siente temor». «¿Temor de qué? De la maldición». Su escritura se mostraba más firme ahora, más decidida. «Eso afirman que soy». Silas sintió la indignación crecer en su pecho, no dirigida hacia Clara, sino hacia quienes habían envenenado su mente con tales disparates. «Las maldiciones no existen», declaró con firmeza. «Existe la crueldad y existe la bondad. Y lo que le infligieron fue crueldad pura». Clara lo contempló fijamente. Después escribió: «La mayoría no distingue entre ambas». La contundencia de esas palabras impactó a Silas profundamente. Había presenciado abundantes ejemplos durante la guerra. Actos de valentía inexplicable junto a cobardías inconcebibles. Pero Clara, siendo apenas una niña, ya había asimilado esa dura lección. Continuó atendiendo sus heridas en silencio, aplicando ungüento en los cortes más profundos. Clara soportó el tratamiento estoicamente, observando sus manos trabajar con esa concentración absoluta que parecía caracterizarla. «¿Tienes hambre?», preguntó al terminar. Clara dudó un momento antes de asentir. Silas se dirigió a la cocina y preparó un estofado sencillo con carne en conserva, verduras y pan. Mientras cocinaba, podía percibir la mirada de Clara sobre él, analizando cada uno de sus movimientos, cada gesto. Era como estar bajo el escrutinio de un científico silencioso. Cuando le sirvió la comida, Clara comió pausadamente, saboreando cada bocado, como si llevara días sin probar alimento. Probablemente así era. Silas se acomodó en la silla frente a ella, bebiendo café mientras la observaba discretamente. «¿Cuánto tiempo estuviste allí?», se atrevió a preguntar. Clara levantó 3 dedos. 3 días. Ella asintió. Después escribió en el papel: «Creí que nadie vendría». «¿Quién te encerró allí?». El semblante de Clara se endureció al instante. Dejó de comer y fijó su mirada en el fuego con los hombros tensos. Tras un largo silencio, escribió una única palabra: «Todos». Silas sintió que un escalofrío le recorría el cuerpo. No había sido obra de un solo demente. Había sido el pueblo completo. Su pueblo. El lugar donde compraba sus víveres, donde había vivido apartado durante 10 años, había perpetrado esta atrocidad contra una niña. «¿Por qué?», inquirió, aunque una parte de él ya intuía la respuesta.
Clara escribió lentamente. Porque no puedo gritar cuando tengo miedo. 3 días después, Silas se vio obligado a ir al pueblo por provisiones. Clara había amanecido con fiebre nada grave, pero necesitaba medicinas que no tenía. Además, las provisiones escaseaban y el invierno se aproximaba velozmente. Dejó a Clara con instrucciones escritas de mantener las puertas cerradas y no responder a nadie. Ella asintió, pero el miedo era visible en sus ojos. La idea de quedarse sola claramente la aterrorizaba. «Volveré antes del anochecer», prometió articulando las palabras con claridad. «Lo prometo». El viaje a Harrow's Bluff le llevó 1 hora en su carreta. El pueblo era diminuto con una calle principal flanqueada por apenas 12 de construcciones. La tienda general, la herrería, el salón, la oficina del sheriff y la iglesia que vigilaba todo desde una elevación modesta. Silas siempre había considerado que tenía un encanto rústico particular. Ahora emanaba una atmósfera siniestra. Amarró su carreta frente al establecimiento de Morrison y entró deseando terminar sus compras velozmente y sin contratiempos. Sin embargo, en el instante que cruzó el umbral, las conversaciones cesaron abruptamente. Los escasos clientes presentes, la señora Patterson Willem, el herrero, un par de vaqueros desconocidos, todos giraron para observarlo. «Silas», pronunció Harold Morrison desde su posición tras el mostrador. Su tono era precavido como si se dirigiera a una bestia peligrosa. «Ha transcurrido tiempo, Harold». Silas inclinó levemente la cabeza y procedió a recolectar sus necesidades. Medicamentos, harina, conservas de carne, café. Lo esencial para un hombre solitario. «¿Todo marcha bien en tu propiedad?», indagó Morrison con fingida naturalidad. «Bien», contestó Silas secamente. «Es que circulan rumores». Morrison intercambió miradas cómplices con los presentes. Sobre la joven Belle, Silas mantuvo una expresión impasible. «¿Qué clase de rumores que desapareció del lugar donde la abandonamos?» La voz de la señora Patterson vibraba con una mezcla de temor y curiosidad. Se esfumó sin dejar rastro. «Algunos afirman que voló, otros que algo se la llevó». «O alguien», sugirió Willem intencionadamente. Silas depositó una lata de duraznos sobre el mostrador con excesiva fuerza. «¿Dónde la dejaron?» «Cerca del río», respondió Morrison, «donde todos pudieran contemplarla, donde sirviera de advertencia». ¿Advertencia sobre qué? Del costo de la blasfemia. Una nueva voz resonó desde la entrada. Silas giró para encontrarse con el reverendo Abel Crane, ingresando al establecimiento su imponente y austera figura, proyectando una extensa sombra sobre el piso recordatorio del precio de albergar maldad en el corazón. Crane era un predicador que había arribado a Harrow's Bluff. Hacía 5 años, como tantos otros itinerantes, portando una Biblia dotado de elocuencia y con hambre reflejada en su mirada. Sin embargo, a diferencia de los demás transeúntes, Crane había decidido establecerse edificando una congregación mediante una combinación de carisma e intimidación. «Reverendo», saludó Silas con frialdad. «Hermano Granger». Los ojos de Crane, del color de las aguas invernales, eran pálidos, gélidos y penetrantes. «Confiaba verte en el servicio dominical. Hemos estado elevando plegarias por el alma de la muchacha Abel». «¿Plegarias?» «Por su liberación del mal que la poseyó», declaró Crane con solemnidad. «La sordera y mudez son señales, hermano Granger, manifestaciones de pecados no confesados de un corazón impermeable a la palabra divina». Silas sintió sus puños cerrarse involuntariamente. «Es apenas una niña marcada», insistió Crane, «una criatura que trajo desgracia a todo lo que tocó. Los Morrison perdieron 2 vacas la semana que la hospedaron. La cosecha de los Patterson se arruinó después que trabajara en sus campos». Al hablar miró hacia la señora Patterson, quien asintió enérgicamente. «Perturbaba a los otros niños», agregó Patterson. «Los inquietaba. Había algo antinatural en su manera de observar». «Entonces la crucificaron», pronunció Silas con voz peligrosamente calma. «La colocamos donde pudiera servir de ejemplo», corrigió Crane. «Donde pudiera meditar sobre sus actos
y quizás encontrar redención. ¿Y si hubiera perecido allí? Crane se encogió de hombros. Habría sido voluntad divina. Silas observó alrededor del establecimiento encontrando aprobación en cada rostro. Estas personas con quienes había comerciado durante años, que conocían su historia y su nombre, habían atado a una niña inocente a una cruz, abandonándola a su suerte, y estaban convencidos de que cumplían la voluntad del Señor. «Cóbrame, Harold», solicitó Silas depositando sus compras sobre el mostrador. Morrison comenzó a calcular los precios sin dejar de conversar. Si la chica realmente se marchó por voluntad propia, probablemente esté en un lugar mejor. Quizás encontró refugio en una institución donde puedan atenderla como corresponde. Una institución para los afligidos, aclaró Crane. Existen establecimientos para aquellos señalados por el Altísimo donde pueden recibir cuidados sin poner en riesgo a las almas puras. Silas abonó sus compras en silencio, cargó todo en su carreta y se dispuso a partir. Pero antes de cruzar la puerta, Crane lo detuvo posando una mano en su brazo. «Si tienes conocimiento sobre el paradero de la muchacha», susurró Crane, «sería prudente compartir esa información por la salvación de tu alma, hermano Granger». Silas observó la mano en su brazo, luego miró fijamente a los ojos de Crane. «Aparta tu mano de mí». Crane esbozó una sonrisa, pero retiró su mano. Por supuesto, solo recuerda el mal es como un incendio. Si no se contiene, se propaga. Mientras Silas conducía su carreta alejándose del pueblo, las palabras del predicador resonaban en su mente. Un incendio. Crane no podía saber sobre el granero sobre Margaret y Thomas, pero la elección de palabras parecía intencionada. Al llegar a casa, el sol descendía tiñendo el firmamento de tonos escarlata. Encontró a Clara exactamente donde la había dejado acurrucada en el sofá envuelta en una manta, pero al entrar notó que había estado llorando. Se arrodilló ante ella preocupado. «¿Qué sucede?» Clara tomó su papel y carboncillo y escribió. «Vinieron durante su ausencia». El estómago de Silas se contrajo. «¿Quiénes?» «Hombres del pueblo». Miraron por las ventanas. Uno intentó forzar la puerta. Los vio. Clara asintió. El predicador los acompañaba. Silas maldijo en voz baja. Crane debió haber venido directamente desde la tienda trayendo a otros consigo. Había estado rastreando, buscando evidencia, confirmando sospechas. «¿Cree que me vieron?», garabateó Clara. Silas observó detenidamente su rostro, aquellos ojos dilatados por el temor, la manera en que se encogía sobre sí misma como queriendo desaparecer. Durante los últimos 3 días había logrado bajar la guardia, había comenzado a sentirse segura, pero ahora todo ese avance se había esfumado. «No estoy seguro», confesó. «Pero si lo hicieron, lo afrontaremos juntos». Clara volvió a escribir. «Quizás debería marcharme. No deseo causarle dificultades». «De ninguna manera», respondió Silas con determinación. «Usted no irá a ningún sitio. Este es su hogar ahora por el tiempo que desee quedarse». Los ojos de Clara se humedecieron nuevamente, aunque esta vez no parecía ser por miedo. Escribió. «¿Por qué es tan bondadoso conmigo?». Silas meditó sobre esa pregunta mientras encendía las lámparas y comenzaba los preparativos para la cena. ¿Por qué mostraba tal bondad? Porque había presenciado demasiada brutalidad durante la guerra. Porque no pudo salvaguardar a su propia familia. Porque algo en su mirada le recordaba a sí mismo. Solitario. Herido. Pero manteniendo la esperanza de que el mundo podría ser mejor de lo que había demostrado. Porque se lo merece. Respondió al fin. Clara intentó escribir una respuesta. La borró. Intentó de nuevo. Y volvió a tacharla. Finalmente escribió. «Nadie más lo piensa así». Entonces es su problema, no el nuestro. Pero mientras preparaba la cena, Silas era consciente de que no sería tan sencillo. Crane y sus seguidores no se rendirían tan fácilmente. Volverían. Y la próxima vez serían más agresivos. La cuestión era, ¿hasta dónde llegaría para proteger a Clara?
La observó mientras escribía algo en su papel. Al terminar se lo mostró. Gracias por no temerme. La chica en la cruz. Parte 3. La petición y el regreso del hermano. En ese instante Silas supo que haría lo que fuera necesario para mantenerla segura. Incluso si significaba enfrentarse a todo el pueblo. Incluso si implicaba arriesgar la frágil paz que había construido durante la última década. Porque por primera vez desde el devastador incendio había encontrado una causa que merecía toda su dedicación. Esta firme resolución se vería desafiada apenas 3 días más tarde, cuando el sheriff Eli Brandt se presentó en su propiedad sosteniendo un documento oficial y mostrando una expresión de evidente incomodidad en su rostro curtido por el sol. Silas, pronunció Brandt, mientras se quitaba el sombrero con gesto solemne. Lamento tener que molestarte, pero hay algo que necesitas examinar. Silas se encontraba reparando una cerca cerca del corral cuando divisó al sheriff aproximándose. Clara permanecía en el interior de la casa. Habían acordado que era mejor que se mantuviera oculta durante las visitas, aunque ambos eran conscientes de que esta precaución sería temporal en el mejor de los casos. «Eli», exclamó Silas dejando a un lado su martillo. «¿Qué te trae por estos lares?» Brandt extendió el documento hacia él. Una petición respaldada por 23 residentes de Harrows Bluff. Están solicitando la presencia del juez de circuito para investigar ciertos asuntos preocupantes. Silas leyó detenidamente el documento sintiendo cómo su estómago se retorcía con cada palabra. La petición denunciaba a una persona o personas no identificadas por dar refugio a un individuo considerado peligroso y antinatural, que había escapado de custodia legal. Exigían una investigación inmediata y acciones contundentes para salvaguardar a la comunidad. «¿Custodia legal?», cuestionó Silas, alzando la mirada hacia Brandt. El sheriff parecía profundamente perturbado. «Silas, sabes que no participé en lo que le hicieron a esa muchacha, pero técnicamente el reverendo Crane tenía autoridad como custodio temporal. Afirmó que esperaba su traslado a una institución estatal. ¿Y le creíste?» «No quería hacerlo», admitió Brandt, «pero tampoco deseaba que el pueblo se descontrolara. Pensé que si complacía a Crane con algo de teatro, una demostración se calmaría». «¿Teatro?» La voz de Silas se tornó peligrosamente serena. Brandt se estremeció ante su tono. «No imaginé que la mantendrían allí tanto tiempo. Creí que serían unas horas, quizás una noche. Para cuando me di cuenta...» Se encogió de hombros impotentemente. Silas dobló la petición y se la devolvió. «¿Cuándo llega el juez?» «El juez Thomas Everly estará aquí en 5 días. Se llevará a cabo una audiencia formal en la iglesia». Brandt dudó. «Silas, si tienes información sobre el paradero de la joven, sería mejor para todos que ella se presentara voluntariamente. Everly es un hombre honesto, pero se encuentra bajo una inmensa presión». «¿De qué autoridad legal estamos hablando?», estalló Silas con indignación. «La autoridad de un predicador desquiciado que amarra niños a cruces». «Baja la voz», susurró Brandt, lanzando miradas nerviosas hacia la casa. «Escucha, estoy de acuerdo contigo en esto, pero necesitas comprender la situación. Crane ha estado manipulando a la gente, sembrando historias sobre maldiciones sobre cómo el mal se propaga si no se contiene. La mitad del pueblo está convencida de que la chica es la causante de todas las desgracias que han sufrido durante los últimos 6 meses. ¿Y qué hay de la otra mitad? Están demasiado atemorizados para contradecirle». Brandt se colocó nuevamente el sombrero. «Godiskelas. Aprovéchalos bien». Después de que el sheriff partió, Silas encontró a Clara junto a la ventana de la cocina, observando la silueta que se alejaba. Había estado leyendo los labios. Por supuesto que lo había hecho. Su rostro parecía sereno, pero él notaba la tensión en sus hombros. «¿Cuánto escuchaste?», preguntó. Clara tomó su papel y escribió. «Lo suficiente. Van a alejarme de aquí», no afirmó Silas con determinación. «Eso no sucederá». «¿Cómo podrá impedirlo?». Era una pregunta válida. No era común que un ranchero solitario se enfrentara a todo un pueblo, especialmente cuando tenían la ley de su lado.
pero mientras reflexionaba, recordó algo que Brand había mencionado. Hannah Tilson. La maestra había sido mencionada en las conversaciones del pueblo, alguien que había intentado defender a Clara anteriormente. Tal vez no pueda, solo reconoció, pero no voy a luchar en solitario. Hannah Tilson residía en una pequeña casa detrás de la escuela. Una vivienda modesta pero bien cuidada con un jardín que incluso en noviembre mostraba señales de dedicación minuciosa. Silas había cabalgado hasta el pueblo esa noche, dejando a Clara con instrucciones precisas de ocultarse si alguien se acercaba. Hannah abrió la puerta al oír su llamado, y su expresión reveló sorpresa, y algo que podría interpretarse como esperanza. Señor Granger dijo, «¡Qué sorpresa!». «Señora Tilson, ¿podemos conversar?». Hannah era una mujer de mediana edad con cabello castaño que mostraba canas prematuras y ojos perspicaces detrás de sus gafas metálicas. Se había establecido en Harrows Bluff. Hacía 7 años, llegando desde Boston, con metodologías educativas que muchos pobladores consideraban cuestionables. Su estado de soltera solo intensificaba su condición de extranjera ante los ojos de la comunidad. «Adelante, por favor», respondió apartándose para dejarlo entrar. Su modesta sala rebosaba de libros, una colección más extensa que cualquiera que Silas hubiera visto fuera de una biblioteca. «¿Le apetece un café?». «Sí, gracias». Mientras Hannah preparaba la bebida, Silas examinó detenidamente las paredes. Observó fotografías de grupos escolares, títulos de prestigiosas universidades del este, y para su asombro un certificado en educación para personas sordas del Instituto Perkins de Massachusetts. «Veo que ha notado mi certificación», comentó Hannah regresando con 2 tazas humeantes. «No es algo que divulgue en Harrows Bluff. La gente aquí suele desconfiar del exceso de educación». «¿Trabajó con estudiantes sordos?». «Así es en Boston. Durante 5 años antes de mudarme aquí». Se acomodó frente a él analizando sus facciones. «Imagino que no vino para discutir mis credenciales. Estoy aquí por Clarabel». El semblante de Hannah se iluminó con evidente alivio. «Gracias al cielo. Está segura por el momento. Pero existe una petición. El juez itinerante llegará en 5 días». Hannah depositó su taza con tal brusquedad que el café se derramó. «Esos necios ignorantes», masculló. Luego se ruborizó. «Disculpe mi vocabulario. ¿Qué puede contarme sobre...?» Clara Hannah se incorporó y se dirigió hacia la ventana contemplando la escuela. «Clarabel es una de las alumnas más brillantes que he conocido. Sorda desde su nacimiento, pero posee una mente extraordinariamente aguda. Aprendió lectura labial más rápido que cualquier otro estudiante que haya instruido». ¿Qué ocurrió? ¿Por qué dejó de asistir a la escuela? Los padres comenzaron a protestar repentinamente. Alegaban que era una distracción que los inquietaba. El reverendo Crane empezó a insinuar que su condición era antinatural. Finalmente el consejo escolar me ordenó que no la admitiera más. Y usted acató la orden. Hannah se giró hacia él con sus ojos brillando intensamente. ¿Qué alternativa tenía? Si me hubiera resistido con más fuerza, me habrían destituido. Pensé que quizás podría ayudarla mejor conservando mi puesto, pero no confesó. Fui una cobarde, y Clara sufrió las consecuencias. Silas observó detenidamente a la mujer que tenía delante. Su rostro reflejaba remordimiento, pero también una firme resolución. Estaría dispuesta a declarar en la audiencia. ¿Qué podría decir que tuviera relevancia? Crane ha convencido a todo el pueblo de que Clara representa un peligro. Podría revelar la verdad, que es una niña inteligente capaz de aprender, que merece vivir como cualquier otro niño. Continuaba sosteniendo sus manos. «Señor Granger, comprende lo que está poniendo en riesgo, su reputación, su posición en esta comunidad, todo. Mi lugar en esta comunidad nunca estuvo garantizado desde el principio». «¿Por qué?», preguntó con voz suave. «¿Por qué arriesgar tanto por una niña que apenas conoce?». Silas reflexionó sobre esa pregunta, la misma que Clara le había planteado. «Porque cuando la encontré en esa cruz, simplemente por existir, y comprendí que si no actuaba, si miraba hacia otro lado como todos los demás, sería tan culpable como ellos». Jana asintió pausadamente. «¿Dónde está ahora, en mi rancho protegida por el momento?».
Me gustaría visitarla si me lo permite. ¿Con qué propósito? Para pedirle perdón. Respondió Yana con simplicidad. Necesita poder comunicarse. El ruido de cascos en el patio despertó a Silas antes del alba 2 días después. Se incorporó de la cama, tomó su rifle y se asomó por la ventana. Un jinete solitario se aproximaba en la penumbra del amanecer cabalgando velozmente como si algo lo persiguiera. Silas identificó al jinete incluso antes de que desmontara. Milo Granger, su hermano menor, a quien no había visto en 3 años. Silas gritó, Milo corriendo hacia la casa. «Silas, abre la maldita puerta». Silas bajó su rifle y abrió la puerta. Milo entró precipitadamente con aspecto desaliñado y la ropa cubierta de polvo por el largo viaje. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», espetó sin más preámbulos. «Buenos días a ti también, hermano». «No me vengas con bromas», gruñó Milo. «Los rumores han llegado hasta Omaha. Dicen que has perdido el juicio algo sobre una niña maldita que debería estar encerrada». Silas observó detenidamente a su hermano menor. Milo era 5 años más joven con el pelo más claro y los ojos de un verde más intenso, rasgos heredados de su madre. Había abandonado Harrow's Bluff tras el funeral de Margaret, y Thomas alegando que no soportaba ver cómo su hermano se consumía. «¿Eso es lo que piensas?», preguntó Silas. «No sé qué pensar, pero sé que te estás metiendo en problemas». Antes de que Silas pudiera responder, Clara apareció en lo alto de la escalera. Se había despertado con el alboroto y ahora contemplaba la escena con su característica mirada penetrante. Milo se quedó paralizado al verla. Clara descendió cautelosamente pegada a la pared preparada para huir si fuera necesario. «Milo», dijo Silas con voz suave, «te presento a Clara Bell. Clara, este es mi hermano Milo». Observó el rostro de Milo que reflejaba una mezcla de asombro o curiosidad, y algo parecido a la compasión. Tras un momento alzó la mano en un tímido saludo. «Hola», murmuró Milo incómodo. «Yo... ¿puede oírme?». Clara negó con la cabeza. Luego señaló sus labios y asintió. «Lee los labios», explicó Silas. «Es muy lista». Milo alternó la mirada entre ambos, visiblemente esforzándose por conciliar los rumores con la realidad de la niña silenciosa y asustada que tenía delante. «¿Es cierto?», preguntó finalmente. «¿Lo de la cruz?». Silas asintió. «Peor de lo que habrás oído». «Malditos sean», explotó Milo. «Malditos sean todos ellos». La explosión hizo que Clara retrocediera instintivamente, pero su expresión cambió al notar que la furia en el rostro de Milo no estaba dirigida hacia ella. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», preguntó Milo suavizando su tono. Clara levantó ambas manos y flexionó sus dedos una vez. 10 días, interpretó Silas, y el pueblo exige que la entregues. El pueblo quiere que desaparezca preferiblemente de manera permanente. Milo se acercó a la ventana observando el sendero por el que había llegado. «Esto te destruirá. ¿Lo sabes? No cuentas con suficientes aliados aquí para protegerla, Milo. ¿Por qué no?». Se giró hacia su hermano, sus ojos reflejando un dolor antiguo. «¿Por qué no puedes admitir, aunque sea una vez en tu vida, que no puedes salvarlos a todos?». El silencio se extendió entre ellos, cargado de años de culpa y sufrimiento no expresado. Finalmente Clara se acercó a la mesa y escribió algo en su papel. Se lo mostró a Milo. «No le pedí que me salvara. Se quedó». Clara añadió, «porque me trató como a un ser humano». Milo contempló estas palabras durante un largo momento. Al levantar la mirada, algo había cambiado en su expresión. «¿Dónde dormirá?», preguntó al fin. Silas sintió que algo se aflojaba en su pecho. «La habitación de invitados está libre». «Bien», dijo Milo, quitándose el abrigo. «Supongo que alguien tendrá que mostrársela mirando a ambos hermanos». «Gracias». Pero Silas podía ver en sus ojos que comprendía la realidad. Tener a Milo de su lado ayudaría, pero no sería suficiente. En 3 días deberían enfrentarse al juez y a todo el pueblo. Y el veredicto determinaría no solo el futuro de Clara, sino si tendría algún futuro en absoluto.
Esa noche, mientras cenaban los tres juntos, ella escribió: «¿Qué pasará si el juez ordena que me vaya?» Silas y Milo intercambiaron miradas, pero fue Milo quien respondió. «Entonces encontraremos otra solución», dijo hablando pausadamente para que pudiera leer sus labios. «Los Granger nunca nos rendimos». Clara asintió, aunque Silas notó que no estaba del todo convencida, y sinceramente él tampoco lo estaba. El juez llegaría en 3 días y con una sola decisión podría acabar con todo. La única incógnita era si tendrían siquiera la oportunidad de luchar por ella. Esa oportunidad se materializó en una mañana gris de noviembre, cuando las campanas de la iglesia de Harrows Bluff convocaron a una congregación muy distinta a la habitual. El juez Thomas Everly había arribado la noche previa en la diligencia semanal, un hombre de mediana edad con barba plateada y ojos que habían presenciado demasiadas injusticias como para sorprenderse por una más. Silas, Milo y Clara se dirigieron a la iglesia en su carreta, el silencio entre ellos cargado de inquietud. Clara vestía el mejor vestido que Hannah había podido conseguir, un sencillo azul marino pero impecable, que hacía que sus ojos parecieran más grandes y desvalidos. Su cabello estaba meticulosamente trenzado, y en sus manos sostenía una pequeña pizarra y tiza que Hannah había insistido en que llevara. «Recuerda», le había dicho Hannah la noche anterior hablando pausadamente para que Clara pudiera leer sus labios. «Sin importar lo que digan, mantén la frente en alto. Eres tan valiosa como cualquiera en esa sala». Ahora, mientras se aproximaban a la iglesia, Clara parecía todo menos valiosa. Se encogía en el asiento, sus ojos fijos en el edificio que se erguía ante ellos como un tribunal de sentencia. «¿Estás lista?», preguntó Silas con suavidad. Clara asintió, pero él pudo detectar el temor en su mirada. Durante los últimos 3 días, Hannah había trabajado con ella intensamente, ayudándola a preparar respuestas para las preguntas que probablemente le formularían. Pero todas sabían que el resultado dependería tanto del talante del juez como de cualquier evidencia que pudieran presentar. La iglesia estaba abarrotada. Silas había anticipado una multitud, pero esto superaba sus expectativas. Parecía que todo Harrows Bluff había acudido a presenciar el espectáculo. Los bancos estaban repletos y la gente se apretujaba contra las paredes. El murmullo de conversaciones cesó abruptamente cuando entraron los tres. El reverendo Crane permanecía cerca del altar ataviado con su mejor traje negro, su rostro compuesto en una expresión de solemne rectitud. A su lado se encontraban varios de los personajes más influyentes del pueblo. Harold Morrison, propietario de la tienda general, el herrero Willem, y otros rostros familiares que Silas identificó como firmantes de la petición. El juez Everly había improvisado su tribunal en una mesa situada frente al altar. Se incorporó cuando ingresaron, su mirada recorriendo desde Silas hasta Milo, para finalmente detenerse en Clara. «Señor Granger», pronunció su voz resonando con claridad en la silenciosa iglesia. «Presumo que usted es Silas Granger». «Así es su visoría», confirmó Silas manteniendo un tono firme. «Y ella es Clara Bell». Un murmullo ondulante recorrió la congregación ante la confirmación. Clara permaneció junto a Silas manteniendo la cabeza erguida tal como Hannah le había instruido. «Muy bien», respondió el juez volviendo a tomar asiento. «Esta es una audiencia informal para determinar el bienestar y la ubicación más apropiada de la menor Clara Bell». «Gracias», prosiguió. «Su señoría, si me permite hablar primero en un momento, reverendo», interrumpió el magistrado. «Primero deseo escuchar al actual custodio». Dirigió su mirada hacia Silas. «Señor Granger, ¿podría explicar las circunstancias bajo las cuales asumió el cuidado de esta niña?» Silas había repasado mentalmente este momento innumerables veces, pero ahora que había llegado, se sentía abrumado. Otro murmullo más intenso esta vez. El juez alzó una mano solicitando silencio. «Atada puede ser más específico. Sus muñecas y tobillos estaban sujetados con cuerdas. Había permanecido allí durante 3 días, según me reveló posteriormente. Presentaba lesiones que indicaban maltrato». La voz de Silas se tornó más severa.
Llevaba un cartel colgado al cuello que decía, «Solo escucho». La encontró deshidratada, lastimada, pero consciente. Es sorda su señoría, pero sumamente inteligente. Puede leer labios y escribir. Comprendo. El juez se giró hacia Crane. Reverendo, tengo entendido que usted fue responsable de colocar a la niña en esa ubicación. Crane se enderezó. Su señoría, debido a las malas cosechas y la enfermedad como guía espiritual de esta comunidad, tomé la decisión de aislarla temporalmente mientras esperábamos su traslado a una institución adecuada. Una institución adecuada. Para los afligidos, su señoría. Aquellos que Dios ha marcado con imperfecciones que los hacen inadaptados para la sociedad común. Silas sintió que la ira ardía en su interior, pero logró mantener la compostura. A su lado, podría hablar. El juez notó el movimiento. ¿Qué ha escrito Silas? Pronunció las palabras en voz alta. El juez reflexionó sobre esto. Entiendo que la joven no puede hablar. Puede comunicarse un poco, su señoría. Intervino una nueva voz. Hannah Tilson se levantó desde uno de los asientos posteriores. Con su permiso. He estado trabajando con Clara estos últimos días. Puede expresarse bastante bien. El juez asintió. No tengo esto ordenado. Hannah se aproximó a Clara y habló pausadamente, articulando con claridad. ¿Desea contarle al juez lo sucedido? Clara asintió y se acercó al escritorio del juez. Escribió algo en su pizarra y lo mostró. No estoy maldita. El juez leyó las palabras en voz alta y un murmullo de desaprobación recorrió la congregación. Eso es precisamente lo que diría una niña poseída, replicó el juez. Esto es un tribunal de justicia, no un espectáculo circense. Se dirigió nuevamente a Clara. Prosiga, jovencita. Clara escribió. Nací sorda. Mi madre falleció durante mi nacimiento. Mi padre me dejó con distintas familias. ¿Por qué la abandonó su padre? Clara vaciló. Luego escribió. Dijo que no soportaba mirarme porque le recordaba a ella. El silencio en la iglesia se tornó incómodo. ¿Y qué ocurrió en las familias donde la acogieron? Clara escribió velozmente. Al principio eran amables, pero cuando sucedían desgracias, ganado indispuesto, mal clima, me culpaban a mí. Decían que era una maldición, susurró Hannah, traduciendo los gestos de Clara. El reverendo Crane intentó interrumpir. Su señoría, es imperativo que comprenda que esta joven tiene un historial preocupante de... Me dirijo a la niña, reverendo. Le cortó el juez con firmeza. Clara, ¿podrías contarnos sobre el día que te llevaron al río? Clara comenzó a escribir extensamente, sus dedos temblorosos sobre la pizarra. Hannah, inclinándose sobre su hombro, leyó atentamente. Alzó la vista hacia el juez y comenzó. Ella relata que el reverendo Crane apareció en la casa de los Morrison acompañado por varios hombres. Le informaron que debían trasladarla a un lugar seguro porque los habitantes del pueblo la temían. Cuando ella se negó a acompañarlos, Hannah hizo una pausa mientras Clara continuaba escribiendo. La arrastraron hasta el río y la tunilataron a una cruz. El reverendo Crane declaró que permanecería allí hasta que aprendiera humildad ante Dios, o hasta que él la reclamara. Un silencio sepulcral invadió la iglesia. Incluso los seguidores más fieles de Crane parecían consternados por la revelación. El juez se giró hacia el reverendo con una mirada penetrante. Señor presidente, su señoría, implementé las medidas que consideré necesarias para salvaguardar a mi congregación. Esta muchacha representa una influencia nociva. Abandonó a una adolescente de 15 años, atada a una cruz durante 3 días. Consideré que la exposición a los elementos purificaría su alma del mal. Suficiente. El juez golpeó la mesa con furia. Reverendo Crane, sus acciones no constituyen disciplina espiritual, sino brutalidad criminal. Clara añadió algo más, palideciendo visiblemente. ¿Qué expresa?, inquirió el juez. Ella revela que no fue un incidente aislado, que el reverendo Crane la había sometido anteriormente a castigos similares. Los murmullos en la congregación se intensificaron, pero esta vez con un matiz diferente. Silas percibía la duda en las voces, las preguntas incómodas.
Crane, notando que perdía el control de la situación, elevó su voz. Su señoría observen todos los infortunios que ha traído a nuestra comunidad. ¿Qué infortunios específicamente?, interrumpió el juez. La muerte del ganado, cosechas perdidas, enfermedades y discordia por donde pasa. El juez se dirigió a la congregación. ¿Alguien puede presentar evidencia concreta que vincule estos sucesos con la presencia de esta jovencita? Un silencio tenso invadió la sala. Después de unos momentos, la señora que nos acompañaba preguntó: ¿Cómo perecieron sus vacas, señor Morrison? Pues fue una epidemia ganadera. Ha afectado a toda la región este año. ¿Una epidemia? ¿Una condición médica documentada? Morrison se movió inquieto. Sí, su señoría. El juez tomó nota. ¿Alguien más? La señora Patterson se incorporó. Mi maizal se arruinó después de que ella trabajara en nuestros campos. Trabajó arduamente. ¿Y cómo estuvo el clima ese año? Patterson vaciló. Bueno, fue un año de sequía. Un año de sequía. Entonces las cosechas se perdieron en toda la región. Sí, pero... Gracias. El juez volvió su atención a Clara. Jovencita, ¿desea agregar algo más? Clara asintió y escribió extensamente en su pizarra. Al terminar se acercó directamente al juez evitando a Hannah. Ella se estaba defendiendo. ¿Me permitiría leer esto en voz alta?, consultó. Clara asintió. El juez aclaró su garganta. Ha escrito: no estoy maldita, soy sorda. No puedo cambiar esto como usted no puede cambiar el color de sus ojos, pero puedo aprender. Puedo leer y escribir. Puedo trabajar. Solo pido la oportunidad de vivir sin temor. El silencio que siguió fue distinto a cualquier otro durante la audiencia. No contenía hostilidad ni miedo, solo una especie de vergüenza compartida. Finalmente el juez declaró: Esta corte determina que Clara Bell es una menor que ha sido sometida a tratos crueles e inusuales bajo el pretexto de disciplina religiosa. No existe evidencia confiable que vincule su presencia con ninguna de las desgracias mencionadas. Su mirada se tornó severa al dirigirse a Crane. El comportamiento del hombre en este asunto es censurable y podría enfrentar cargos penales. Crane se levantó abruptamente. Su señoría no puede hacer eso. Puedo y lo haré, bramó el juez. Sheriff Brandt, tome esto como una advertencia formal. Cualquier interferencia adicional con esta menor será considerada como obstrucción a la justicia. El sheriff, que permanecía cerca de la entrada, asintió en señal de comprensión. Determino que Silas Granger ha proporcionado el cuidado y la protección adecuados a Clara Bell. Permanecerá bajo su custodia hasta alcanzar la mayoría de edad o hasta que se establezcan otros arreglos apropiados. Clara escribió algo más en su pizarra. Gracias. Sin embargo, mientras la congregación comenzaba a dispersarse, Silas notaba que no todos aceptaban la resolución. Crane reunía a sus seguidores más devotos, y cuando sus miradas se cruzaron con las del grupo de Silas, reflejaban una ira contenida que auguraba que esto distaba de concluir. Hannah se aproximó mientras salían del templo. Demostraste gran valentía, le dijo a Clara. Me siento orgullosa de ti. Clara escribió: ha terminado todo. Silas miró hacia atrás donde Crane continuaba conversando con sus seguidores. No, respondió con sinceridad, y ella escribió otra pregunta. ¿Qué sigue ahora? Milo fue quien contestó. Ahora vivimos, expresó simplemente, y esperamos que eso baste. Pero Silas sabía que no sería tan sencillo. Habían triunfado en el tribunal, pero Crane no era alguien que aceptara la derrota con dignidad. Y un predicador con seguidores fieles y una causa perdida constituía una combinación peligrosa. Mientras las ruedas del carruaje crujían en el camino de regreso, Silas no podía deshacerse del presentimiento de que la verdadera prueba estaba por venir. Ese presentimiento se volvió realidad apenas 3 noches después, cuando el aroma a humo arrancó a Silas de su profundo sueño. Por un instante permaneció paralizado en su lecho, mientras su mente batallaba contra los recuerdos de otra noche, una década atrás, cuando había despertado ante el mismo olor mortífero.
La realidad entonces lo golpeó con fuerza. No era un recuerdo del pasado. Era el presente manifestándose. Se incorporó velozmente, agarró sus pantalones y se precipitó hacia la ventana. El granero ardía en llamas con lenguas anaranjadas que devoraban el firmamento nocturno como bestias hambrientas. Desde el interior resonaban los relinchos aterrorizados de los caballos y los mugidos angustiados del ganado. Milo vociferó mientras corría por el corredor. «Milo, hay fuego». Su hermano ya estaba incorporándose alertado también por el humo. Milo exclamó. Milo alcanzando sus botas. «¡Rescátalos!», ordenó Silas. «Yo buscaré a Clara». Pero al golpear la puerta de Clara no obtuvo respuesta. Al abrirla encontró la habitación desierta con la cama revuelta como si hubiera partido apresuradamente. El terror invadió sus venas. ¿Había escapado del fuego o había ocurrido algo más siniestro? La encontró cerca del granero envuelto en llamas, no huyendo sino aproximándose al edificio. Vestía únicamente su camisón y sostenía un balde con agua. Insuficiente contra semejante infierno, pero intentaba auxiliar. Clara gritó, aunque ella naturalmente no podía escucharlo. Corrió hacia ella, la sujetó del brazo e intentó alejarla del calor abrasador. Ella se resistió señalando desesperadamente hacia el granero. Había escrito algo en la tierra con una rama. Caballos. No podía oír el fuego. Había intentado despertarlos, pero ante la falta de respuesta inmediata, había corrido afuera para intentar salvar a los animales por sí misma. Milo apareció guiando al primer caballo el alazán de Silas, con ojos desorbitados por el pánico. «El granero está inundado de humo», exclamó. «No puedo ver nada adentro». Clara dejó caer el cubo y se apresuró hacia Milo. Se despojó de su camisón, lo empapó en agua y se lo envolvió alrededor del rostro. Luego se señaló a sí misma y apuntó hacia el granero. De ninguna manera bramó Silas comprendiendo su intención. Es demasiado arriesgado, pero Clara ya se había lanzado hacia el granero moviéndose ágilmente y pegada al suelo. Silas intentó alcanzarla, pero ella era más menuda y veloz. Se desvaneció entre el humo antes de que pudiera detenerla. Durante un momento que pareció eterno, Silas permaneció inmóvil frente al granero en llamas, reviviendo su peor pesadilla. Una vez más, alguien querido estaba atrapado en un edificio consumido por el fuego. Una vez más temía llegar tarde. De repente Clara emergió guiando a 2 vacas aterrorizadas hacia un lugar seguro. Su camisón improvisado estaba ennegrecido por el hollín, sus ojos llorosos, pero estaba con vida. Colaboraron durante la siguiente hora, rescatando todo lo posible. El granero estaba condenado. Las llamas habían avanzado demasiado, pero consiguieron evacuar a todos los animales. Cuando el fuego finalmente se redujo a brasas humeantes, estaban cubiertos de ceniza y agotados pero triunfantes. «Eres la persona más valiente y temeraria que he conocido», le dijo Silas a Clara, quien estaba sentada en el suelo expulsando humo. Ella escribió en la tierra: «Usted hubiera hecho lo mismo». «Es verdad», reconoció. «Pero eso no lo justifica». Fue Milo quien descubrió la evidencia. Mientras Silas y Clara atendían a los animales traumatizados, él había estado inspeccionando el perímetro del granero calcinado. Regresó con algo en la mano, un trozo de papel parcialmente quemado. «Mira esto», dijo entregándoselo a Silas. Era un fragmento de un panfleto religioso del tipo que el reverendo Crane repartía después de sus sermones. La mayoría estaba carbonizado, pero aún se distinguían las palabras «sembrar el mal» y «fuego purificador». «¿Piensas que fue Crane?», preguntó Milo. Silas examinó el fragmento. «No directamente. Es demasiado astuto para actuar directamente, pero estoy convencido de que sabe quién provocó esto». Clara tomó su pizarra y escribió: «¿Por qué incendiar el granero?». «Para infundirnos temor», contestó Silas con firmeza, «para dejarnos claro que el dictamen del juez no garantiza nuestra seguridad». Sin embargo, si la intención era atemorizarlo y presenciar cómo Clara arriesgaba su vida por salvar a unos animales que apenas conocía en una propiedad que técnicamente no le pertenecía, habían logrado despertar en Silas un sentimiento que llevaba años dormido.
No era simple instinto protector lo que ahora experimentaba. Era un profundo orgullo. Al amanecer, Hannah Tilson se presentó temprano tras haber divisado el resplandor del incendio desde el pueblo. Llegó con provisiones médicas, y mientras examinaba los ojos irritados de Clara, le susurró a Silas: «Encontraron algo que debes ver». Una hora más tarde, Brand apareció a caballo con semblante grave. Desmontó y se aproximó al grupo reunido en el porche. «Silas», pronunció quitándose el sombrero. «Lamento lo del granero, pero creo que hemos encontrado al culpable». «¿Quién?» «Tommy Fletcher. Dice que cumplía la voluntad divina». Brand hizo una pausa. Al registrarlo encontramos esto. Extrajo varios panfletos de Crane, junto con una botella de queroseno medio vacía. «¿Lo arrestaste?» «Sí, pero Silas». Brand lucía inquieto. «Fletcher no es muy listo. Alguien debió manipularlo». «Crane. Sus padres le ordenaron hacerlo». Clara escribió algo y se lo mostró a Hannah. «Voces Tommy Fletcher ha estado mentalmente inestable desde que volvió del frente», explicó Hannah con voz suave. «El reverendo Crane ha estado proporcionándole consejo espiritual». Silas sintió que la rabia lo consumía. Crane no solo había provocado el incendio, sino que había manipulado a un hombre con problemas mentales para hacer su trabajo sucio. «Está en la iglesia sermoneando a quien quiera escucharlo sobre cómo el fuego es un castigo divino», comentó Brand con repugnancia. «Afirma que es una señal de que el mal todavía debe ser erradicado de la comunidad». Clara se levantó abruptamente, sus ojos brillando con una determinación que Silas jamás había presenciado. Escribió algo en su pizarra con movimientos rápidos y furiosos. «Voy a confrontarlo». «No», respondió Silas instantáneamente. Clara escribió: «No puede seguir dañando a la gente. Alguien debe detenerlo. Y ese alguien soy yo». ¿Por qué no sus letras eran ahora grandes y desafiantes? Por ser sorda, por ser mujer, por ser joven. Silas se detuvo reconociendo su propio instinto sobreprotector. Clara tenía razón. Había enfrentado cosas peores que el reverendo Crane, y no quiero perderte. Clara escribió: «No me perderá, pero si no me enfrento a esto, ahora él ganará. Seguirá atemorizando a la gente hasta que finalmente me marche». Milo intervino por primera vez. «Tiene razón, hermano, y no tiene por qué enfrentarlo sola». Hannah asintió. «Estaré con ella, y el sheriff también». Brand parecía inseguro. «No sé si es prudente. Nunca se detendrá. Pero si me presento, si demuestro que no le temo, quizás otros tampoco lo harán». Media hora después, un grupo peculiar cabalgaba hacia el pueblo. Silas y Milo escoltaban a Clara, quien montaba el caballo más dócil de Silas, con una seguridad que asombró a todos. Hannah seguía en su propia montura y el sheriff Brand cerraba la formación. Al llegar a la iglesia, la congregación improvisada de Crane había aumentado considerablemente. Su voz resonaba hasta el exterior, elevándose y descendiendo en los ritmos característicos de un sermón apocalíptico. «Y el fuego llegó como una señal divina», proclamaba cuando entraron. «Una señal de que la maldad persiste en nuestra comunidad, de que la corrupción debe ser purificada por las llamas». Se quedó paralizado al ver a Clara avanzando por el pasillo central. Ella caminaba con pasos medidos y deliberados, sin apartar sus ojos de él ni un instante. Entre sus manos sostenía su pizarra. «Prosiga, reverendo», intervino Silas con voz potente. Nos intrigaba su interpretación del fuego como mensaje divino. Crane se recompuso velozmente. «Hermano Granger, qué sorpresa traer a la niña marcada a la casa del Señor». Clara se detuvo justo frente al púlpito y escribió en su pizarra. La alzó para que todos pudieran leerla. «El granero no fue obra de Dios. Lo incendió Tommy Fletcher». Un murmullo de asombro recorrió la congregación. Crane se tensó visiblemente. La niña desvaría sin sentido. Clara volvió a escribir. «¿Usted lo instigó?» «Jamás haría tal cosa», bramó Crane. «¿Cómo se atreve?», Clara escribió nuevamente. «¿Por qué tenía sus folletos entonces?» La congregación se giró hacia Crane expectante.
Su rostro enrojeció intensamente. Mis escritos están disponibles para cualquier alma que busque orientación espiritual. Clara plasmó otra respuesta y la mostró. Incluso para manipular a personas mentalmente vulnerables. Esto es intolerable, rugió Crane. No permitiré que una niña incapaz de hablar correctamente me interrogue. Clara se aproximó más al púlpito. Escribió algo. Luego, volviéndose hacia la congregación, habló con voz ronca pero firme pese al desuso. Puedo hablar. Un silencio sepulcral invadió el recinto. Clara prosiguió luchando con cada palabra pero resuelta a ser escuchada. No estoy... Maldita, soy... diferente. Pero Tommy Fletcher está indispuesto y usted lo manipuló. Se giró nuevamente hacia su pizarrón. ¿A cuántos más ha manipulado? ¿A cuántas otras almas ha herido con sus engaños? Crane recorrió la iglesia con la mirada, buscando apoyo desesperadamente. Pero solo encontró rostros cargados de incertidumbre y vergüenza. Esta vez había cruzado una línea imperdonable. Señores, intervino el sheriff Brandt, dando un paso al frente. Considero que esta discusión ha llegado a su fin. Reverendo Crane, necesito que me acompañe para hacerle algunas preguntas. No pueden detenerme, protestó Crane. Soy un siervo del Señor. Los siervos del Señor no manipulan a personas vulnerables, declaró Hannah con firmeza. Clara escribió una última nota y la exhibió ante toda la congregación. El temor no proviene de Dios, proviene de hombres como él. Mientras Brandt escoltaba a Crane hacia la salida, Clara se dirigió a la congregación. Había tal nobleza en su porte, tal lucidez en su mirada, que incluso quienes antes la habían temido no pudieron evitar verla verdaderamente por primera vez. «Gracias», pronunció con voz áspera, dirigiéndose por primera vez directamente a la comunidad que la había rechazado. Uno a uno los presentes comenzaron a asentir. No era una aceptación total. Eso requeriría tiempo, pero era un comienzo. Al salir de la iglesia, Milo rodeó los hombros de Clara con su brazo. «Eso ha sido lo más valiente que he presenciado», le dijo. Clara escribió. No fue valentía, fue necesario. Pero Silas sabía que había sido ambas cosas. Y mientras cabalgaban de vuelta al rancho donde tendrían que reconstruir el granero y rehacer sus vidas, comprendió que algo fundamental había cambiado. Clara ya no era simplemente la niña que él había rescatado. Era la joven que se había rescatado a sí misma. Y al hacerlo había comenzado a liberar a toda la comunidad del veneno que la había estado intoxicando. El fuego pretendía destruir. En su lugar había purificado no mediante el miedo y la superstición, sino a través de la verdad y el valor. Era, reflexionó Silas, exactamente el tipo de milagro en el que podía creer. Esa intuición se confirmó 3 días más tarde cuando el juez Everly volvió a Harrow's Bluff, con una resolución que alteraría el curso de sus vidas para siempre. La segunda audiencia se celebró esta vez en el salón de Morrison, ya que la iglesia había sido clausurada tras el arresto de Crane por incitar a la violencia y manipular a una persona con vulnerabilidad mental. El ambiente era radicalmente distinto al de la primera audiencia. Donde antes reinaba la hostilidad y el temor, ahora flotaba una extraña mezcla de vergüenza y curiosidad. Silas ocupó la primera fila junto a Clara y Milo, sintiendo sobre ellos las miradas penetrantes de medio pueblo. Clara lucía un vestido nuevo que Hannah había insistido en regalarle. Era de un verde profundo que realzaba el color de sus ojos y le confería una serenidad digna que ni siquiera sus antiguos detractores podían ignorar. El juez Everly, aunque visiblemente agotado, mostraba determinación mientras se dirigía a la sala abarrotada. «Habitantes de Harrow's Bluff», comenzó. «He dedicado los últimos 3 días a investigar exhaustivamente los acontecimientos ocurridos en su comunidad. Lo que he descubierto me ha consternado profundamente». Hizo una pausa significativa, dejando que sus palabras calaran hondo. Durante demasiado tiempo esta comunidad ha permitido que el miedo y las supersticiones dicten sus acciones.
Han consentido que un individuo abuse de su autoridad espiritual para promover la violencia contra una joven inocente. Esto se acaba hoy. Se dirigió directamente a Clara. Señorita Bell, me complace informarle que todos los cargos en su contra han sido oficialmente desestimados. Además, el reverendo Abel Crane ha sido hallado culpable de incitación a la violencia, manipulación de una persona vulnerable y poner en riesgo el bienestar de un menor. Se le ha condenado a 2 años de prisión y se le ha prohibido ejercer como clérigo en este territorio. Un murmullo recorrió la sala, pero esta vez era de alivio más que de protesta. Respecto a su custodia, prosiguió el juez, Silas Granger ha demostrado ser un tutor ejemplar. Clara Bell permanecerá bajo su tutela con mi total aprobación. Hizo otra pausa. Sin embargo, hay más. Se aproximó a la mesa donde Clara estaba sentada. Señorita Bell, durante mi investigación he mantenido conversaciones con la señora Tilson sobre su formación académica. Me ha comunicado que usted posee capacidades intelectuales sobresalientes y un extraordinario potencial para el aprendizaje superior. Clara tomó su pizarrón y escribió. ¿Qué quiere decir exactamente? El juez, esbozando una sonrisa, respondió. He conseguido gestionar una beca integral para que estudie en el Instituto Perkins para ciegos en Massachusetts, donde podrán brindarle la formación especializada que merece. Un silencio profundo invadió la sala. Clara permaneció estática con el lápiz suspendido sobre su pizarrón. Silas sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Una beca. Apenas pudo articular. Una oportunidad educativa completa, afirmó el juez. El Instituto Perkins es la institución más prestigiosa del país en la formación de estudiantes con discapacidades sensoriales. Clara podría recibir una educación formal, aprender diversos oficios e incluso llegar a ser profesora. Clara escribió pausadamente. ¿Cuándo sería el semestre primaveral? Inicia en marzo. Tendría que partir en febrero. Silas sintió que su realidad se desvanecía. Después de todas sus vivencias juntos, después de haber construido algo similar a una familia, Clara se marcharía. Sabía que debería alegrarse por ella. Era la oportunidad de su vida. Sin embargo, la perspectiva de perderla, de regresar a su soledad anterior, resultaba casi insoportable. Clara miraba fijamente su pizarrón sin escribir palabra alguna. Finalmente escribió. «¿Puedo meditarlo?» Por supuesto, respondió el juez con gentileza. Es una decisión trascendental. Tómese el tiempo necesario. El retorno al rancho transcurrió en silencio. Clara iba sentada entre Silas y Milo en la carreta. Su pizarrón descansaba en su regazo, pero permaneció en blanco. Al llegar a casa se disculpó y subió a su habitación dejando a los hermanos sumidos en sus reflexiones. Debería marcharse, dijo Milo al fin. Es lo correcto. Silas asintió, aunque las palabras le quemaban la garganta. Lo sé, pero no deseas que se vaya. No, admitió Silas. No quiero, pero eso es irrelevante. Lo importante es lo mejor para Clara. Esa noche, mientras preparaba la cena, Silas se movía mecánicamente siguiendo las rutinas que habían establecido durante las últimas semanas. Extrañaba ver a Clara colocando los cubiertos con su característica precisión, asegurándose de que cada elemento estuviera perfectamente dispuesto. La mesa ahora lucía extrañamente incompleta con solo 3 lugares. Clara descendió para cenar, pero apenas probó bocado. Cuando Silas le preguntó sobre su estado, ella escribió que simplemente estaba cansada. Después de la cena se reunieron en la sala como era su costumbre desde la llegada de Clara. Silas leía en voz alta uno de los libros de Jana. Clara había aprendido a seguir las historias leyendo sus labios, convirtiéndose en su ritual nocturno preferido. Sin embargo, esta noche, Clara parecía distante. Su mirada estaba fija en las llamas, absorta en sus pensamientos. Finalmente, escribió. ¿Qué sucedió con su familia? La pregunta impactó a Silas. Durante todas las semanas de convivencia nunca había cuestionado sobre la fotografía en la repisa. Fallecieron en un incendio. Expresó con sencillez. Hace una década. Clara volvió a escribir. ¿Cómo ocurrió? Silas contempló el retrato de Margaret y Thomas.
Por primera vez en años, podía mirar sus rostros sin sentir un dolor devastador. Era médico durante la guerra. Comenzó. Al volver, Margaret y yo nos establecimos aquí. Thomas apenas tenía 2 años. Se detuvo reuniendo valor. Había ido al pueblo por provisiones. Al regresar, el granero ardía. Ellos estaban dentro. Margaret había llevado a Thomas mientras alimentaba a los animales. Clara escribió. ¿Intentó rescatarlos? Lo intenté. Pero las llamas. Llegué demasiado tarde. Clara lo observó detenidamente antes de escribir. Por eso me salvó. Para compensar no haberlos salvado. La pregunta tan directa y perspicaz dejó a Silas sin aliento. Quizás al principio reconoció, pero ya no. Porque tú no eres ellos. Mereces ser salvada por quien eres, no como una segunda oportunidad para mí. Clara asintió pausadamente. Luego escribió. La escuela sería beneficiosa para mí. Sí, afirmó Silas, aunque cada palabra le causaba un dolor profundo al pronunciarla. Sería buena para tu futuro. Pero no deseo marcharme. Silas se inclinó hacia ella con gentileza. ¿Por qué no? Clara tardó varios minutos en escribir su respuesta, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Porque por primera vez en toda mi existencia, siento que he encontrado mi lugar en el mundo. Porque usted y Milo se han convertido en la familia que nunca tuve. Porque temo que si me alejo cuando regrese ya no tendrán espacio para mí en sus vidas. Los ojos de Silas se humedecieron instantáneamente. Clara, siempre tendrás un hogar aquí. Sin importar a dónde te lleve la vida o qué camino elijas, este lugar siempre será tu hogar. ¿Me lo promete? Lo prometo. Clara asintió suavemente. Después escribió. Entonces creo que quiero aceptar esta oportunidad, pero solo si tengo la certeza de poder volver. La noticia de que Clara había aceptado la beca se propagó por Harrow's Bluff como un incendio forestal. Para asombro de Silas, la reacción del pueblo fue principalmente de orgullo colectivo. La misma niña que hace apenas un mes provocaba temor y rechazo, ahora era considerada un ejemplo de superación para toda la comunidad. Hannah Tilson asumió la responsabilidad de preparar a Clara para su viaje, instruyéndola sobre todo lo que podría encontrar en Massachusetts. La señora Patterson, quien anteriormente la había culpado por sus cosechas perdidas, donó telas para confeccionar vestidos nuevos. Incluso Harold Morrison contribuyó con dinero para sus gastos de viaje. Es peculiar, comentó Milo a Silas, mientras trabajaban juntos en la reconstrucción del granero, un proyecto que se había transformado en un esfuerzo colectivo. Hace un mes querían alejarla. Ahora la tratan como si fuera la hija predilecta del pueblo. Los seres humanos son complejos, respondió Silas asegurando otra tabla. Capaces de mostrar gran crueldad y bondad excepcional incluso en un mismo día. Clara trabajaba junto a ellos clavando con una destreza sorprendente. Había insistido en colaborar expresando su deseo de ver el granero terminado antes de partir. Silas intuía que había algo más profundo. Quería dejar una huella permanente, una evidencia tangible de su paso por este lugar. ¿Sientes nervios por la escuela?, le preguntó mientras descansaban bajo la sombra refrescante. Clara tomó su pizarra y escribió. Sí, estoy nerviosa, pero también muy ilusionada. Nunca antes he estado en una escuela de verdad. Será una experiencia maravillosa, comentó Jana, quien también había venido a ayudar. Te enseñarán cosas que ni siquiera has imaginado que podrías aprender. Clara volvió a escribir. ¿Y si no soy lo suficientemente lista? Imposible, respondió Silas con firmeza. Eres la persona más inteligente que he conocido. Pero ¿qué pasa si las otras estudiantes no me aceptan? Milo soltó una risa suave. Si han podido lidiar con un pueblo lleno de vaqueros tercos y un predicador excéntrico, podrán manejar a unas simples estudiantes. El día de la partida de Clara llegó más pronto de lo esperado. Febrero trajo un deshielo temprano, transformando los caminos en verdaderos ríos de barro. Sin embargo, la diligencia llegó puntual.
Silas había estado temiendo este momento durante semanas. Pero cuando finalmente llegó, le sorprendió la serenidad que sintió. Clara había empacado meticulosamente en una maleta nueva regalo de despedida del pueblo. Aunque no poseía muchas cosas, entre ellas, guardó el pizarrón y la tiza que habían sido sus fieles compañeros de comunicación, junto con una fotografía reciente de los tres, ella, Silas y Milo, capturada por Jana el mes pasado. «Prometo escribir», aseguró Clara en una de las notas que había preparado anticipadamente, «todas las semanas». «Más te vale», contestó Silas. «Y vendrás a casa para Navidad, te lo prometo». Al momento de subir a la diligencia, Clara se giró hacia el pequeño grupo reunido para despedirla. Jana lloraba sin contenerse. Milo mantenía una expresión dura, pero sus ojos brillaban. Incluso algunos habitantes del pueblo que habían venido parecían conmovidos. Milo escribió una última nota. «Gracias por enseñarme que merezco ser salvada». «Gracias por mostrarme que vale la pena intentarlo», respondió. Se fundieron en un abrazo prolongado y sentido que expresó todo lo que las palabras no podían decir. Clara subió a la diligencia, tomó asiento junto a la ventana y agitó la mano en señal de despedida, mientras el carruaje se alejaba lentamente. Silas permaneció inmóvil en el camino largo tiempo después de que la diligencia se perdiera de vista, experimentando aquella familiar mezcla de emociones que había conocido tantas veces antes. Pero esta ocasión era distinta. Esta vez la separación era temporal y la esperanza brillaba con fuerza real. Medio año más tarde, Silas recibió una carta que transformaría su mundo por completo. En vez de la meticulosa caligrafía de Clara, estaba redactada con una letra desconocida. «Estimado señor Granger, le escribo representando a Clara Bell, quien me ha solicitado informarle sobre sus avances en el Instituto Perkins. Es una alumna extraordinaria. Durante estos primeros 6 meses ha logrado dominar no solo el lenguaje de señas americano, sino también el sistema Braille de lectura. El equipo docente está maravillado con su capacidad de aprendizaje. Más significativo aún, Clara ha descubierto su propia voz, de formas que trascienden la simple comunicación. Ha iniciado un programa para estudiantes menores, enseñándoles que la sordera no representa una limitación, sino simplemente una característica distintiva. Su seguridad y determinación han sido fuente de inspiración para toda nuestra comunidad. Clara me ha pedido recordarle que mantiene presente su promesa. Regresará a casa para Navidad con numerosas historias para compartir. Cordialmente, Dor. Samuel Howe, director, Instituto Perkins Silas, dobló cuidadosamente la carta y sonrió. En el exterior, Milo trabajaba en la construcción del nuevo granero silbando, una melodía aprendida de algún vaquero. La vida seguía su curso. Pero había mejorado de maneras inimaginables. Esa noche, sentado en su sillón habitual junto al fuego, contempló la fotografía sobre la repisa de la chimenea. Margaret y Thomas le devolvían la sonrisa y por primera vez en años, Silas no sintió remordimiento al mirarlos. En su lugar experimentó gratitud por el tiempo compartido, por las enseñanzas transmitidas y por la fortaleza que le habían otorgado para rescatar a otra alma perdida. Silas había estado atada a una cruz marcada como maldita, abandonada a su suerte. Pero ella había logrado salvarse a sí misma, no mediante el miedo o las súplicas, sino a través del valor y la dignidad, y al hacerlo había salvado también a todos los demás. El viento aullaba con fuerza aquella noche, como solía hacer en las vastas praderas de Nebraska. Pero esta vez Silas percibió algo diferente en su murmullo. No era la soledad de siempre, sino una melodía de esperanza. En su susurro escuchó el pasado entrelazarse con el futuro regresando a casa. Ahora 2 extraordinarias historias aguardan tu descubrimiento. Simplemente selecciona la imagen que desees ver, y la magia comenzará.